Amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo la verdad ando súper desvelada. Incluso, bueno, si de por sí estoy ciega, ahorita que no traigo mis lentes, siento que ahora sí no veo nada de nada porque siento mis ojos súper chiquititos. Creo que los traigo hinchados. Ayer me dormí como a las 3 de la mañana subiéndoles un video y dije yo, no, pues a lo mejor mandando a Yurika y a Rusia a la escuela pues me puedo dar una siesta durante el día. Pero a las 6:30 de la mañana desperté, ya no me pude dormir, amigos. O sea, traigo pesadez aquí en la cabeza, en los ojos, me duelen, incluso me dolía un poquito la cabeza, pero no puedo dormir. O sea, sí quiero dormir, pero no puedo dormir. Pero pues bueno, ya que estoy despierta, pues voy a procurar hacer algo de provecho con mi día. Y hoy quiero poner mis adornos navideños, ahora sí, amigos, porque mi casa está decente, no tengo que ir al súper, no tengo nada programado, así que hoy lo vamos a hacer. Así que voy a desayunar y después me voy a poner pilas con mis adornos navideños, que ya me urge ver mi casa navideña. Y quiero poner mis adornos, por ejemplo el árbol, ponerle las luces y algunas decoraciones, y ya los niños que en la noche o en la tardecita que lleguen de la escuela que me ayuden con las esferas, porque si no se hace un relajo con los niños aquí y luego ven que Don Cinroso tampoco quiere ayudar. Y pues vean, va a ser mi desayuno como siempre. ¡Qué rico! Mi café, y aquí tengo mis chilitos, vean. Y hoy quiero, no he abierto las galletas que me dio mi suegra, les digo que ya las he probado, están súper ricas, así que hoy me voy a comer unas con mi cafecito. Por acá todavía tengo un pan de manzana que me compró Don Cinroso hace días, pero es que a mí como que el pay de manzana no me gusta tanto con el café, me gusta con un refresco. Lo sé, soy rara. Y mientras estoy viendo la serie de Making a Murderer, que me gustó mucho, amigos. Bueno, ya me la terminé, ya es casi el último episodio, creo. Estuvo muy interesante la serie. Nada más que yo pensé que al final de la serie pues habían encontrado como el verdadero asesino, o alguien había confesado, se había aclarado el crimen, no sé, pero no, pues al final pues no, me quedé con la duda. Creo que va a haber parte 2, ¿no? Y vean, mi computadora está bien puerca, amigos. Vean, ya abrí la galleta, ¿ya vieron? Está grande. Es como una oblea gigante, ¿ya vieron? Y está rellena de vainilla, ¿ya vieron? Está muy rico, está como muy cremoso esto, entonces está deliciosa. Ahorita voy a ir al conveni a hacer unos depósitos. ¿Saben qué? Ahorita con una servilletita estaba quitando el brillito de labios, porque me compré un lip gloss ayer de rosita con brillos. La verdad es que a mí los gloss no me gustan, no me gusta verme la boca brillosa, pero ayer lo compré y en la tardecita me puse un poquito y sentí que se me veía bonito. Pero ahorita que me estaba viendo a cámara, como que se me ve la boca más brillosa y como que se me ve más grande todavía la boca, así de por sí, ¿verdad? Entonces no sé, no me gustó, amigos. Creo que los tonos mate me quedan mucho mejor, pero aquí en Asia les gustan mucho los brillitos en los labios, como un maquillaje natural y con brillito en los labios. Y a mí sí me gusta el maquillaje natural, pero en los labios sí, un mate o un color fuertecito. Y bueno, voy al conveni, les digo, a hacer un depósito. Y Don Cinroso me habló por teléfono que quería que le fuera a cambiar las llantas al carro, porque aún no le hemos cambiado las llantas por las de nieve, y supuestamente me dijo que entre el viernes y el sábado va a nevar, así que hay que cambiar las llantas. Pero lo que pasa es que todo depende de cuánta gente esté ahí esperando, porque si hay varios carros que quieren cambiar las llantas, pues uno se tarda un buen de tiempo. Y le dije a Don Cinrostro, no, hoy quiero poner mis adornos navideños. Y ya me dijo, bueno, entonces ves mañana. Así que yo creo que mañana voy a ir a hacer eso, y hoy voy a ponerme pilas aquí con mi casita. Pensé que estaba más frío aquí afuera y no, porque nada más traigo este suétercito y una blusita. Y no, amigos, no tengo nada de frío, pero a lo mejor sí va a nevar entre viernes y sábado. Mañana va a comenzar a enfriar. Oigan, amigos, yo no quiero manejar con la nieve, le tengo pánico, se los juro. ¿Y saben qué? Lo que pasa es que si empieza a nevar y ven que los jueves Yurika va a Taiko, entonces la voy a tener que llevar a fuerza y no quiero, amigos. Les juro que me muero de miedo, sobre todo porque allá en el rumbo donde está el Taiko hay como un puente, y en ese puente en temporada de nieve ha habido muchísimos accidentes. Incluso en la escuela de manejo me dijeron que algunos estudiantes habían tenido accidentes ahí cuando practicaban en invierno, y yo le tengo pánico a ese puente, amigos. Pero bueno, a ver qué tal me va. Y bueno, amigos, ahora sí ha llegado el momento de sacar el armamento navideño. Estaba leyendo sus comentarios, pero mejor me pongo a lo mío, porque si no me distraigo con algo y ya no lo voy a hacer. Oigan, y leyendo los comentarios hay varios desde hace días que me ponen ahí, oye Ruth,
Pati, que es cierto lo de la carne humana, que en Japón ya comen humano y que no sé qué. No, amigos, no crean esas noticias tan amarillistas, la verdad. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces esas noticias las dan también en noticieros que tienen un buen rating en sus países sin ni siquiera haber confirmado esa noticia. O sea, que nada más ven algo por ahí y lo copian, lo pegan y lo andan difundiendo. Y no, amigos, eso es mentira. Aquí en las noticias de Japón no ha salido absolutamente nada, no se ha informado de nada. Aquí los japoneses ni siquiera saben lo que se anda diciendo en otros países sobre eso. Además, las normas japonesas no van a cambiar por abrir un simple restaurante, así que no crean esos cuentos. Ya saben que el internet es buenísimo para armar chismes. Y luego a nosotros que no nos encanta, ¿verdad? はい、こんにちは。今日の弁当を紹介します。カレーだ。カレーとフライとこのなんか酢の物。あんま好きじゃないね。メンマ？変なメニューだね。あとこれにご飯がついてるんですね。これ俺？これ俺ですか。あの似顔絵がね、この人描いたの。 A ver, vamos a abrir el closet mágico. ¡Yeah! Vean, este closet me encanta porque está enorme, pero lo tengo lleno de chuches ya. Estos son futones y vean mis chips, aquí las tengo. No sé por qué las puse aquí, amigos. Debería de ponerlos en otro lugar, ¿verdad? Donde sea más accesible. Aquí está nuestro Santa maravilloso. Todavía no lo voy a sacar hasta que llegue Ryusei. Qué malvada soy, ¿verdad? Y todas estas cajas de aquí abajo, todo eso, vean, es mi armamento navideño. Creo que lo primero que voy a hacer es poner el arbolito porque como está como nevado, es el que saca más basurita. Así, antes de que lleguen los niños, ya puedo aspirar. Vamos a hacer eso. Pero ¿saben qué? El árbol está hasta el fondo, me parece, así que voy a tener que sacar todo. Vean, ya estoy sacando todas mis chiches navideñas y voy a estrenar mis foquitos. ¿Recuerdan que el año pasado compré cuando había terminado Navidad? Vean, me costaron baratos porque me costaron 1490 yenes. Y aquí en Japón ese tipo de foquitos valen como 3500 a 4000 yenes. Así que precio súper regalado y las voy a poder utilizar este año, amigos. ¡Qué emoción! Aunque para los que iban en Japón, donde pueden encontrar luces súper baratísimas de Navidad es por Amazon, amigos. Ahí buscan foquitos LED y hay súper baratos y muy buenos porque yo ya he comprado ahí también. También valen como 1200 yenes, están súper baratísimos. En Amazon encuentran muy buenas cosas y no, Amazon no me patrocina los videos, amigos. ¿Qué más diera? A ver, gente de Amazon, si me está viendo, debería de pagarme por tanto patrocinio. Pero no me están pagando, sino que les digo porque de verdad conviene mucho. Esta planta, no sé dónde la voy a poner, amigos. Igual allá arriba, yo creo. Ando viendo dónde los acomodo, amigos, para que ustedes sean testigos de esta apertura de árbol de Navidad. Oficialmente comenzamos con la Navidad. En serio que a veces parezco loca yo hablando, pero es que yo sí los veo a ustedes ahí, amigos. No me siento que estoy hablando solita, de verdad. Es que yo les estoy hablando a ustedes. Cualquiera de por acá diría que estoy bien loca hablándole a la cámara, pero no estoy sola. Ustedes están ahí conmigo. Entonces vamos a poner manos a la obra. Creo que este año voy a decorar mi pinito más o menos como el año pasado, que eran listones dorados y con toquecitos rojos nada más. Ahorita le voy a poner los listones. Los listones combinados se ven bonitos. Antes yo combinaba este rojo con este dorado y con este otro que es como plateadito. Pero como este año no le voy a poner rojo, entonces no lo voy a utilizar esta ocasión. Voy a combinar estos dos, vean. Y lo voy a ir amarrando en mi arbolito para hacer como burbujitas, ¿ya vieron? Así. Y así lo voy haciendo por todo mi arbolito. Con las ramas del arbolito los voy a enganchando. Como voy a hacerlo así en diagonal, voy cortando el listón y me lo enrollo aquí en el brazo para formar así los rulos, vean, y se ven bonitos así colgando los rulos. Este todavía me falta hacerlo.
Listo, vean, ya puse los listones. Unos de este lado y otros de este lado. Vean quién llegó, amigos. Hola, Ryusei Okairi. ¿Cómo te fue en la escuelita, mi amor? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¡Yay! Oye, yay. ¿Por qué dices yay? Mira aquí está. ¿Qué es eso? Árbol. El árbol está bien bonito, ¿verdad? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Llegó la Navidad! ¡Ya está! ¡Ya está! Como ¡Ya no hemos- está! Ay, mi niño hermoso. Como no hemos sacado el santo, está bien feliz. Oye, ¿me vas a ayudar a poner las esferas? Mira, hay que colgar las esferitas al árbol. ¿Me vas a ayudar? Sí. Bueno, entonces vamos a cambiarte de ropita para que me ayudes. Ya quedó listo mi arbolito, amigos. Quedó muy bonito. Nada más que tengo que levantar todo mi tiradero para que esto luzca más bonito. Está todo sucio, amigos. Vean, ya llegó Yurika-chan, amigos. Hola, Yurika-chan. Bye, bye. Christmas tree do desu ka? Kawaii desu ka? かわいいね。 Kawaii na no? うん。 Hasukashi na no? だって。 Dame o. Kawaii desho. かわいいけど。早いよ。 Dice, Christmas tree kawaii. El árbol de Navidad está bonito. 見て。これ。 escuela. De este hay en la escuela, se dice. Ay, escuela. Pues ya terminé, ya más o menos limpié, bueno, nada más levanté porque tengo que sacudir porque como que todo el árbol y la diamantina, o sea, soltaron un montón de brillitos y polvito de Navidad, entonces tengo que limpiar muy bien, pero ya básicamente terminamos. Bueno, me faltan otros arreglos todavía, pero eso ya lo voy a hacer mañana. Y vean, amigos, así quedó nuestro arbolito de Navidad. Navidad, Navidad, Navidad llegó. Ahí están mis regalitos y mis muñequitos. Me gustó mucho. Ahí puse una coronita que tenía. Antes la ponía con una vela en el centro y lo utilizaba como centro de mesa, pero este año no. Y este que una amiga me lo regaló hace tiempo, ya saben. Las esferitas que mi amiga Génesis me regaló. Vean qué bonitas se ven, amigos. En mi platón este que ya tenía aquí, puse mis esferitas estas que tienen como luces. Y en este que tenía yo acá unas flores, pues vean, lo cambié por esferas y unas florecitas, un venadito aquí. A esta les puse las luces que compré por Amazon, ¿se acuerdan? Vean, ahorita con la luz apagada se ve bonito. Aquí pues mi centro de mesa pues ya lo habían visto, ¿no? Este que hice de Nochebuenas y con esferitas aquí. Y mis velas, estos pues los compré para Navidad del año pasado. Aquí ponía como un collarcito, pero este año a lo mejor voy a utilizarlo en la cena, poner algunos bocadillos ahí. Y el tapete lo tengo que cambiar, ese tapete. Les digo que me va a llegar uno que es como beige con doradito para que le combine bien al arbolito, ¿no? Y por acá vean mi centro de mesa lo hice con puras esferitas y unas nochebuenas. Y acá también mi arreglito con nochebuenas, mi venadito. Pero todavía me falta arreglar aquí, me faltan las estrellas, tengo uvas, allá va mi Santa Claus. Pero Ryusei no ha dejado que me acerque al closet, amigos. Me acerco de que quiero mover el sillón y no, mami, tengo miedo. Y no quiere, amigos. Y vean, acá tenía yo unas plantitas que son como olor a vainilla y le puse ahí una nochebuena para que se viera más navideño, ¿no? Con la luz apagada se ve más bonito. A ver, vamos a apagar esta también. Y vamos a prender nuestras velitas. Vean, esto qué bonito se ve, amigos, ¿ya vieron? Y pues vean, así queda con la luz apagada, amigos. Las luces que le puse aquí, estas también parpadean. Pero vean, se ve bien bonito. Y eso que todavía me faltan mis estrellas ahí colgadas, amigos, vean. Chan, 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 chan. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Y allá va a ir mi Santa Claus para que tenga más luz. Y vean, acá mis nochebuenas les puse también lucecitas parpadeantes, ¿ya vieron? Y aquí tengo otros muñequitos, nada más que no tienen pilas, amigos. Tengo que comprarles batería porque esos también prenden. Pero pues así está la casita, amigos. ¡Oh, ya se siente la Navidad! ¡Qué bonito! Oigan, amigos, y ya ando cocinando porque ya es súper tarde, son las 6 y yo no he cocinado todavía. Los niños no han comido y ya me dice Ryusei, mami, tengo hambre. Entonces voy a hacer ahorita un pescado y unos bistecitos que tengo ahí, algo facilito, y unos honguitos, arroz y a volar. Y pues vean, amigos, así quedó nuestra cenita del día de hoy. Un bistecito con ensaladita, pescadito, sopa de miso, arrocito. Yurika-chan ya está comiendo también. ¿Oishi? Ay, sí.
Diego ya terminó de comer, se andaba muriendo de hambre. Nada de andar jugando con eso. Ay, itadakimasu. Hoy Don Sin Rostro, quién sabe a qué hora va a llegar. Ya son las 7:15 y Don Sin Rostro ni sus luces. Y no me ha hablado tampoco por teléfono, así que yo creo que hoy va a llegar tarde. Vean, amigos, ya llegó mi Don Sin Rostro. Kaeri, ¿do desu ka? Ureshi yo. Mou Christmas ni narimashita ne. Mata denchi kawanaki dame ne. Cada año. So, tarinai ne. Y Don Sin Rostro trajo trabajo, dice que va a trabajar hoy. Ya le dije que yo no he editado video hoy, así que también tengo que editar. Le dije, vamos a hacerlo juntos. Dice, ajá, le digo, no te vayas a dormir primero. Dice, no. Tadaima,ご飯食べます。今日も美味しそうです。はい。お肉、魚、きんぴら食べますよ。もう。Es que Don Sin Rostro iba a grabar y ya se puso a dar las regañizas acá los dos. Y dice, "Ay, ya me cortaron la inspiración." 今日ビデオ撮った？この間ワーカスと面白いビデオ撮ったんだけど撮れてなかったみたい。 Se equivocó Don Sin Rostro y en vez de ponerle play no le puso, y cuando supuestamente él le puso stop al video, ahí le puso play y guardó su celular en la bolsa y grabó 30 minutos. Ahora voy a escuchar a ver qué andas platicando, 今ね24歳ぐらいの若い作業員が3人いるんだけど、それがねまあ面白いね。あとはね、ドン・シン・ロスのこと大好きでいつもなんかパパのこといじめる。変なね似顔絵描いてねそっくり。あ、そうでね、パパのトレードマークはもじゃもじゃ頭の。それはそうね。ちょっとこの間切ったでしょ、みんな怒って。グレニュードじゃないって。絵の作った時に写真撮って私も見たよ。撮ったよ。Ah, video total, ¿no? Ah, qué total, ¿no? Ah, yukata. Mitad. Oigan, ven que hoy les puse como huevos hervidos ahí en la ensalada. Vean, es que utilicé esto que Don Sin Rostro compró hace tiempo. だってゆで卵1個使うでしょ、そうするとここ少ないからできないからそれがいいんじゃないかな。 Es que ven que aquí las parrillas, bueno, aquí las estufas nada más tienen 3 parrillas. Entonces si ocupamos una parrilla para los huevos, pues ya no queda espacio para la sopa, para el pescado, para la carne, para todo lo demás que se tiene que preparar. Y vean, ven que tiene aquí una marquita. Entonces se le pone agua hasta aquí y después se le pone esto y los 2 huevitos se acomodan aquí y se le pone esta tapadera y se mete al horno de microondas. Yo lo puse 9 minutos y sí quedaron súper bien. Y si lo pones menos tiempo quedan aguaditos, vean, así como para el ramen. パパはゆで卵大好きね。だけどパパ作るのゆで卵下手くそなの。何分かまだわかんない。だからちょっとそれ買ってみた。簡単だから。多分パパでもできる。Amigos, ya estos niños se van a lavar los dientes y se van a ir a dormir ya, ¿verdad? Porque están de guaricos nada más. Ryusei, compórtate. Y bueno, amigos, ya hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Mátale. Bye bye. Bye bye. はい、ルーティさんバッチが当たりました。バッチ。バッチってわかる？わかんない。今日の日本語はバッチ。カスティゴ。バッチはね、カスティゴで5。Pero ¿por qué se estoy trabajando? No sé. Amigos, les enseño. Ven cómo tengo mi boca. さっきまで3ぐらいあったんね。Me duele. Es que todo por culpa de Don Sin Rostro. Papá ya no. Porque me dijo, compra los audífonos de wireless, pero tienes que cargarlos todos los días. Pero bueno, yo no los cargo, amigos. A mí se me olvida. Entonces se les terminó la pila y ahí vengo a usar los audífonos de Don Sin Rostro y los abrí. Y por estar platicando con Don Sin Rostro se me zafaron. Y con esto, vean, aquí me golpeó. Me dolió. Castigo. No voy a poder hablar los siguientes días. Se me está poniendo grande. No puedo hablar ahorita. Siento aquí la bola. Y tallo. Si de por sí estoy trompuda, ahora con esto peor. Vean. Traigo todo inflamado. Aquí vean. Y ya había despedido este video, amigos. Pero Don Sin Rostro dice video. Como él no se golpeó por eso, ¿verdad? Bueno, ahora sí, amigos. Nos despedimos porque yo sigo trabajando aquí en mis videos. A ver cómo amanezco mañana. Bye.